Y ya le informé sobre la Cámara de Diputados que aprobó una iniciativa para garantizar el salario mínimo a trabajadores que solo reciben propinas. Y para que nos explique más de este proyecto, saludo al diputado federal de Morena, Pedro Aces. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Mario, un gusto saludarte como siempre y un saludo respetuoso a todo tu auditorio. Igualmente. ¿De qué va esta iniciativa? Cuéntenos más, por favor. Pues mira, Mario, estamos muy contentos. Hoy estamos celebrando el Día del Trabajo y tenemos doble festejo. Primero, por la conmemoración de este día tan importante para las trabajadoras y trabajadores. Y logramos por unanimidad de todos los partidos políticos que la ley para que todos los trabajadores puedan tener un sueldo en este país, aunque sea el sueldo mínimo, un sueldo, no importa, pero con ello van a tener todos los beneplácitos y todas las bondades que te da el 123 constitucional ante la Ley Federal del Trabajo para que esos trabajadores puedan tener acceso a la vivienda, ahora con la reforma que hicimos al Infonavit, también en la Cámara de Diputados, puedan tener acceso a la salud, una pensión digna y muchos beneficios que tienen estos trabajadores hoy que van a tener un sueldo. Se aprobó en Cámara de Diputados por unanimidad, se pasa al Senado de la República y una vez que se apruebe en el Senado de la República ya se publicará para sus buenos fines y la Secretaría del Trabajo ahora sí podrá entrar a supervisar que a todos esos propineros se les dé un sueldo, que no se le descuenten en los hoteles, en los restaurantes a los trabajadores de las propinas. Era muy usual que hicieran una vaquita y ellos cooperaran para la mantelería, para los cubiertos, para la loza, para las vajillas. Eso no debe de ser. El sueldo, el salario y las propinas para un trabajador son sagradas porque de ahí se mantienen las familias. Entonces, como dirigente nacional obrero, Mario, estoy muy contento porque durante décadas hubo muchos líderes sindicales que pasaron por la Cámara de Diputados, pero ninguno se tocó el corazón para buscar ayudar a ese tipo de gente que estaba al alba en una estación de servicio, en un restaurante, como botones, como estacionadores de carros, y hoy la ley los va a proteger. Entonces, me da mucho gusto y de veras reconozco a todos los diputados y a todas las diputadas de todas las bancadas que pudimos sacar esto por unanimidad. ¿De qué universo de trabajadores, Pedro, estamos hablando? Más de 2 millones. ¿Propinas? 2 millones, más de 2 millones de trabajadores. Ahora, en México, a diferencia de otros países, la propina es obligatoria en la mayoría de establecimientos y en los que no son obligatorias, pues se sabe que se tiene que otorgar una propina del 10, 12 o 15%. Y digamos que quizá por eso no estaba, digamos, formalmente instituido que se tuviera que tener un salario, ¿no? Un salario mínimo, por lo menos a todas estas personas. ¿Esto crees que va a cambiar? Es decir, al saber las personas que ya tienen un salario, ¿podrían reducir las propinas? ¿O cómo va a cambiar todo este modelo, esta iniciativa, Pedro Aces? No, las propinas tú las das por la buena anfitrionía que te tiene quien te atiende en un establecimiento. Eso es a consideración. Y la verdad, hoy, además de esa propina, van a poder tener ese salario para poder tener todas las prestaciones que por ley puede tener un trabajador mexicano. Propina es sagrada, Mario, la propina no se toca. Y vamos a seguir dando buenas propinas porque hoy los trabajadores están bien capacitados y el trabajador bien capacitado debe tener una buena remuneración. Hemos tenido importantes avances en los aumentos salariales en este país en los últimos 7 años, con un promedio, los primeros 6 del 20%, ahora este año tuvimos el 12%, y también en la Cámara de Diputados logramos una reforma para que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación. Entonces, seguimos trabajando en esta legislatura y estamos muy contentos. Hoy Día del Trabajo, ya estamos aquí en la plancha principal del Zócalo capitalino, donde vamos a celebrar este día tan especial para las trabajadoras y los trabajadores de México. ¿Hablaron con los empresarios, con los patrones? ¿Cómo estuvo ese cabildeo con ellos? Porque, bueno, pues son los que les tendrán que pagar su salario formal a estos trabajadores, más de 2 millones, ya nos dices, Pedro Aces, y además, pues, quienes mantienen los puestos de trabajo, no el empleo. Hablamos con todos los sectores, Mario, con todas las cámaras empresariales, se les explicó el porqué, la gente tiene que tener seguridad social, por qué la gente tiene que tener el acceso a la vivienda, por qué la gente tiene que tener todas las garantías individuales como mexicanos que la Constitución de los Estados Unidos mexicanos les puede otorgar. Entonces ellos estuvieron de acuerdo, esto no trastoca
ninguna inflación, esto no tiene ningún problema de carácter financiero, no va a trastocar, no le va a pegar al erario porque son trabajadores de las industrias privadas, no son trabajadores de gobierno. Entonces, todo se hizo bien, se pasó a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, que encabeza la diputada Mayela Gómez. En la misma comisión se pasó también por unanimidad a la hora de la votación. De ahí se llegó al Pleno antier y en el Pleno votamos todos a favor. Ya. Que estamos hablando entonces de meseros, meseras, obviamente, cerillos, vendedores en plazas de estadios, despachadores de combustible, de este universo de 2 millones de personas, que bueno, ya pasó la iniciativa en Cámara de Diputados y va al Senado después, ¿correcto? Ya está en el Senado, ya está en el Senado y estamos esperando la aprobación. Sí. Y bueno, pues a seguirle dando, mi querido Mario. ¿Cómo va, por cierto, la reforma de reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas, que también es algo que has impulsado, Pedro Aces? Se está trabajando en ello, Mario, se está trabajando en ello, estamos viendo de qué manera los sectores empiezan a tener ese beneficio. En este momento ya el sector gubernamental tiene 40 horas, los bancos tienen 40 horas, o sea, hay avances. Y entonces estamos trabajando, tanto los diputados como los sindicatos, como las cámaras empresariales, para ver de qué manera se puede hacer esto de la mejor forma para que no te pegue la inflación. Ya, bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias, Pedro Aces. Hoy que es 1 de mayo y sin querer, digamos aquí, involucrar a nadie de los patrones, pero hoy se paga triple a los que trabajamos, Pedro Aces. Eso... Dígale ahí al amigo Mieres que se ponga no, la camiseta. Digo, en general, para quienes nos están escuchando, pues, ¿no? O sea, los patrones o los trabajadores están a lo mejor laborando. Hoy es día festivo, bueno, pues, hoy es día festivo. Triple. Así es, mi querido oficial. Mario. Bueno, gracias, Pedro Aces. Un fuerte abrazo, con el gusto de saludarte siempre. Gracias. Igualmente, es el diputado federal de Morena, Pedro Aces. Y bueno, pues esta iniciativa que en su momento también generó algo de polémica, por supuesto, del lado de los empresarios, de los patrones, porque estamos hablando de un universo de, ya nos decía, 2 millones de personas, por lo menos, que ahora tendrán que tener un salario mínimo, un salario base, además de las propinas, que normalmente pues es de lo que viven, digamos, el mayor ingreso de los despachadores de gasolina, de los meseros, de quienes trabajan en la venta en establecimientos como estadios, como conciertos, etcétera. Y además de eso, el tema social, es decir, tendrán que estar inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o dados de alta pues ante el IMSS, y también tendrán que tener las prestaciones para una Afore, para cotizar en el Infonavit, etcétera. Es decir, es una carga laboral social pues para los patrones, que con esos asuntos de los aumentos de los salarios y algunos otros temas pues le han sufrido algunos. Por lo menos hemos platicado aquí con los grupos empresariales y a pesar de que están de acuerdo en el aumento en los salarios mínimos, en algunas otras cosas han mostrado ciertas reticencias en la iniciativa privada. Pero bueno, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, está en el Senado esta reforma y seguramente se aprobará también estos días en el periodo extraordinario ya en la Cámara Alta.